Ayer se cuestionaba la escasa, si se quiere decir así, participación de los jóvenes en el primer día del inicio de la campaña masiva de vacunación, que ya se está hablando que viene otro lote por ahí, aunque las autoridades no lo han confirmado, eso se está especulando y uno puede decir, bueno, es posible que sí, pero no creo que sería un gran favor a la campaña de vacunación ahora, decir, no, viene otro lote, no sé, no. Es ahora que hay que vacunarse. Y ese segmento de la población de 18 a 50 es el segmento de la población que hizo retroceder porque no se vacunó a tiempo los países que iniciaron vacunaciones primero que nosotros. Hoy, por suerte, la respuesta fue mucho más alentadora que la de ayer. Una gran cantidad de jóvenes adultos hizo acto de presencia en los centros de votación, de vacunación aquí en Santiago de los Caballeros y en Santo Domingo también. Inclusive en algunos centros de vacunación de aquí de Santiago se terminaron las dosis que estaban asignadas para ese centro y hubo que esperar otro lote que le llegó unos 40 o 45 minutos después. O sea que la motivación, independientemente de que algunos dicen que el gobierno debe crear una campaña de motivación más amplia para que la juventud, no, es las responsabilidades de aquí, el mayor responsable de resguardar la salud suya y la de sus familias y sus amigos, esa es justamente usted, que si actúa de manera irresponsable, usted podría ser parte del problema de un rebrote en la República Dominicana, porque ¿qué es lo que aspiramos? A llegar a la inmunidad de rebaño lo más pronto posible, y eso se alcanza cuando uno por lo menos supera el 80% de la población de un país o de un conglomerado vacunado. Pero me sentí bien hoy porque vi una asistencia bastante alta del sector de la juventud y adultos mayorcitos que asistieron a estos centros de vacunación. Ojalá que mañana se desborden y podamos seguir cumpliendo la meta y podamos alcanzar esa anhelada, necesaria e imprescindible inmunidad de rebaño en la República Dominicana. El programa de vacunación del gobierno dominicano es excelente y hay que darle un espaldarazo y reconocer ese desempeño. Y mira, Juan, escúchame que te interrumpa. Escuchaba una entrevista que le hicieron al doctor Sánchez Cárdenas. Innegablemente que la decencia del doctor Rafael Sánchez Cárdenas y el desempeño también que tuvo al frente del Ministerio de Salud lo hacen un hombre reconocible y más cuando reconoce el manejo que se le ha dado a la pandemia en la República Dominicana, incluyendo las actuales autoridades. La mezquindad no tiene cabida en el corazón del doctor Sánchez Cárdenas, por lo que le oí expresar en el desempeño del manejo de la pandemia en la República Dominicana. Escúchame que te interrumpa. Te decía que el programa que ha desarrollado el gobierno debe ser aplaudido por todos y apoyado. Y la reacción de la ciudadanía ha sido también pues plausible, algo que uno debe reconocer. Ha sido un buen programa, nosotros avanzamos más rápidos que otros países del área. Ahora bien, las autoridades, veo la intención de una apertura más rápido de lo que ordena la prudencia. El 11% de las pruebas PCR está saliendo positivo. Ayer de 6.883 pruebas, 701 casos dieron positivo, es el 11%. El índice de positividad subió a un 14,73%. No, 14,27%, pero está por encima del 14%. No es como dicen estas estadísticas, que el número de camas, no. El Moscoso Puello está lleno. Los hospitales públicos de la capital están llenos. Aquí ha habido una notoria presencia de enfermos de COVID en los centros hospitalarios, públicos y privados.
No podemos desmayar el control de la pandemia. No podemos resignar la actividad del Estado para ejercer ese control. Porque fueron, según estas estadísticas, 701 casos nuevos y 10 muertes. Según ellos, una en las últimas 24 horas y las otras 9 no se sabe cuándo ocurrieron, porque cada día van las últimas 24 horas. Entonces aquí hay muertes fantasmas, muertes inorgánicas. Pues este es el único país que tiene muertes fantasmas. Porque había que cambiar el método del doctor Sánchez Cárdenas, al que calificaron de cuentamuertos. Pero el doctor Sánchez Cárdenas salía todos los días dándome a mí un boletín de cómo estaba la incidencia provincia por provincia. Y uno podía tener una visión más específica del lío de la pandemia. A mí nunca se me olvida cuando Alfredo Pacheco lo insultó en una sesión de la Cámara de Diputados. El cuentamuertos, que lo que está es auspiciando desde el ministerio el pedir plazos de extensión del periodo de emergencia con fines exclusivamente políticos. Coño, y después de ahí a Atahualpa se han pedido 6 extensiones de 45 días. 6 de 45 días. Y tú estás pidiendo que haya ¿Cómo más? Los políticos nuestros tienen el estómago de vomitar y tragarse lo que vomitan y se quedan iguales? Entonces, vuelvo a repetir, es el 10% de las pruebas PCR, el 11%. Si aumentamos esas pruebas, tú estás seguro, puedes estarlo de que van a aumentar los casos positivos. Entonces, no podemos, veo una intención soterrada en el Estado Dominicano como de levantar lo más rápido posible las restricciones. Y hay que mantener calma, ser prudentes, sensatos, y vamos a esperar porque la pandemia se ha recrudecido, no ha cedido. Aquí no ha habido ni habrá inmunidad de rebaño, se logra con más del 80% de la población vacunada. Nosotros no llevamos el 10 todavía. Hay que avanzar en el proceso. Miren, siempre vengo de vez en cuando, pero como que hay una contradicción, pero de vez en cuando vengo como Cándido, aquel personaje, no recuerdo qué comediante era que lo hacía, pensando en qué podemos hacer para cambiar dentro del proceso de cambio. Y conociendo, porque he conversado con amigos, ministros, viceministros, directores generales, hay tantos renglones por donde se puede ahorrar dinero que creo que voy a pedir una audiencia con el presidente de la República para decirle, señalarle algunos de esos renglones que están ahí y que fácilmente le ahorran al Estado Dominicano varios millones de pesos, como son, por ejemplo, los viáticos, los pagos extras por pertenecer a comisiones, la representación de los ministros ex oficio en consejos de directores o consejos de administración, que hay que pagarle extra, que generalmente eso es una borona que le cae a un fulano. Si el ministro no lo agarra, le cae a uno del ministerio o a uno que designe el ministro para que asista a las reuniones. Por ejemplo, le voy a poner un caso. El FONPER, el Consejo de Administración del FONPER, de ese Consejo de Administración del FONPER, el ministro, por ejemplo, de Economía, Planificación y Desarrollo era miembro. Igual que otros consejos donde un ministro es miembro o un viceministro entra en representación del Estado y cobra por eso, aparte del salario que recibe como funcionario público de primer orden. Pero ahí están también las comisiones del Congreso de la República. Eso va a ser más difícil porque habría que legislar en ese sentido y probablemente no vayan a afilar cuchillo para su propia garganta.
Pero por cada comisión que pertenece un diputado o un senador, que a veces pertenece a 4 o a 5 comisiones, recibe una paga por la asistencia a las reuniones de esas comisiones, independientemente de su salario que le paga el contribuyente para ejercer la función representativa de los ciudadanos de su demarcación en el Congreso de la República. Y así usted va identificando ministerio por ministerio, comisión por comisión, consejo por consejo, qué busca este ministro aquí cobrando, o este viceministro o este director cobrando en este consejo cuando se le está pagando un salario bueno para ejercer sus funciones, y dentro de sus funciones está la representatividad de esa institución en ese consejo de administración. Eso sería lo lógico. Y el Estado podría ahorrarse muchísimos millones de pesos en el año que podrían emplearse en cualquier otra cosa. Y si hablamos de reforma fiscal, que yo dije que el presidente tiene que pensarlo bien, aunque sea una responsabilidad y todo eso, pero todo siempre tiene su componente político, en un momento ahora en que a los organismos internacionales como el Fondo lo que le interesa, no le importa el asunto social, lo mismo que pasó en el 84 con Jorge Blanco. Apriétale el cuello y trate de sacar más dinero, que eso es lo que se necesita. Y viene un estallido social, una desestabilización donde perdemos todos. Entonces, empecemos, vamos a empezar a crear las bases de esa reforma fiscal y vamos a quitar todos los privilegios que tienen los funcionarios altos y de medio mando en la República Dominicana. Pero es que eso se está haciendo. Sí, pero no, mira, no. Hay que reconocerle al gobierno que se han ahorrado más de 2.000 millones de pesos. Eso se está reduciendo, se están controlando los viáticos. Los ministros ya no cobran por pertenecer a consejos de administración. Esa fue una decisión del presidente. Y en esto hay que apoyarlo, porque acuérdate que el Congreso, que es bueno, con la eliminación del despacho de la primera dama, se construyeron una serie de, creo que de centros de asistencia a primera infancia. El presidente ha hecho un esfuerzo y algunos ministros con regañadientes han tenido que contribuir al fortalecimiento de la palabra del primer mandatario, que está lleno de buena fe, que a veces a mí, caramba, me da la aprensión de verlo solo, porque a veces su partido toma otro rumbo. Y él está empeñado en hacer un buen gobierno y hay que darle el espaldarazo al presidente Abinader y apoyarlo en todo lo que se oriente por ahí. Pero el gobierno ha hecho, se está haciendo el trabajo. Ahora hay una auditoría de la nómina pública que pidió la Comisión de Ética, muy bien hecho por doña Milagros. Vamos a esperar, pero que esos 2.000 millones de pesos que se ha ahorrado el gobierno en esos gastos corrientes se lo traga la pandemia. Y hay gastos corrientes que deben continuar porque el Estado tiene esa carga. Incluso el gobierno ha reducido el gasto de capital. En el presupuesto de este año hay 123.000 millones de pesos para el gasto de capital, el gasto público. No el gasto corriente del Estado, que suelga cosa, no. Y ya, ¿qué pasa? Eso es poco más de 10.000 millones de pesos mensuales. Hasta la segunda semana de abril, el gobierno no había ejecutado nada más que el 30-31% de lo que debía ejecutar hasta la segunda semana de abril. Es una manera de, bueno, reducir la inversión pública en cuestiones de desarrollo y con esto compensar el déficit. Pero eso puede ser una solución provisional y corta, porque hay que invertir ese dinero que se tomó prestado en proyectos que lo reditúen, que sean de desarrollo. Pero, Atahualpa, el asunto de ahí vuelvo, el presidente sabe como estadista de que su legado, que lo va a colocar como se colocó Balaguer cuando tomó las medidas de los años 90 que derrumbaron el país, el legado del presidente Abinader va a ser la reforma fiscal, lo que nos va a hacer despegar definitivamente el desarrollo. Tiene un costo político, pero la reforma es inevitable. La reforma es inevitable. Y oye lo que digo ahora. Desde aquí, con mi simple voz, me voy a enfrentar a todos aquellos, incluyendo a los políticos, que quieran sacar capital político de una necesaria reforma.
y agitar a la gente, porque no voy a apoyar agitaciones. Es posible que la gente se sienta incómoda y que haya una revuelta, pero no nos queda otro camino. Es que no nos queda otro camino. Y hay que apoyar al presidente en eso. Aunque eso le cueste el sacrificio político de un próximo periodo. Pero él se va a casar con la gloria y está dispuesto a hacerlo. Y hay que apoyarlo. Vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque.